Salmo 139. El Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo puede. Versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, en esta hora te alabamos y bendecimos tu nombre. Tu nombre, Señor, que es grande, que es santo. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte, mucho menos, Señor, este lugar. Pero a ti, Señor, te ha placido revelarte a través de la creación y de manera especial a través de tu palabra. Señor, oramos para que así como la lluvia está cayendo, así tu palabra caiga en cada uno de nuestros corazones, que tu palabra no vuelva atrás vacía, que tu palabra cumpla el propósito por la cual tú la has de enviar en esta hora. Pero sobre todo oramos por aquellas personas, Señor, que no te conocen en este lugar, pero que tú le conoces de manera perfecta, para que tú, Señor, les des el don del arrepentimiento. Por Cristo. Amén. Hay una fábula que el famoso pastor y teólogo John MacArthur utiliza en uno de sus libros. Y esta fábula se trata de 6 ciegos que intentan definir cómo es un elefante. El primero de ellos tocó el costado del elefante y definió el elefante como una gran pared. El segundo tocó la trompa del elefante y dijo que un elefante se parecía a una culebra. El tercero tocó el colmillo del elefante y definió el elefante como una gran lanza. El cuarto tocó la pata del elefante y dijo que un elefante se parecía a un árbol. El quinto tocó la oreja y gritó, el elefante es un gran abanico. Y el sexto tocó la cola y dijo, el elefante se parece a una cuerda. Como ninguno de los ciegos pudo tocar completamente el elefante, ninguno supo definir a precisión qué es un elefante. Yo creo que así somos nosotros. Tratamos de definir a Dios desde nuestro conocimiento limitado y desde nuestra propia experiencia. Somos como los ciegos, terminamos creando un Dios a nuestra imagen y semejanza, pero no es el Dios que se revela en la palabra. Al final terminamos haciendo un Dios como nos gusta, terminamos confeccionando un ídolo de Dios y no le conocemos como Él se ha revelado. Esa es la tragedia de la iglesia de hoy. Ellos no conocen verdaderamente a Dios. Ellos han divinizado al hombre y humanizado a Dios. Algunos enfatizan la gracia de Dios, pero no enfatizan su soberanía. Otros hablan mucho acerca del amor de Dios, pero nunca hablan sobre su ira. Cantan sobre la misericordia de Dios, pero dejan a un lado la santidad de Dios. Dios no está dividido en partes. Dios no es 20% amor, 10% misericordia, 15% gracia, 10% ira. Él es completamente amor, completamente justicia, completamente ira. Él no tiene sabiduría, Él es la sabiduría misma.
Él es completamente cada uno de sus atributos. Los teólogos definen esto como la simplicidad o la unicidad de Dios. La realidad es que Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Dios es tan grande que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad. Dios es tan profundo que todo nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Él es más grande de lo que nuestras mentes pueden comprender. Mírenlo como dice el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El Señor es inescrutable. El Señor es incomprensible. Salmo 145:3. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado, y su grandeza es inescrutable. Es lo que el salmista dice en el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Es como si Dios tuviese a David debajo de la lupa, pero David no puede colocar al Dios creador de todo cuanto existe debajo de la lupa y escudriñar completamente a Dios. Él puede llegar a conocer a Dios y ese conocimiento es verdadero, pero él no puede llegar a comprender completamente a Dios. Juan Calvino decía, lo finito no puede contener a lo infinito. Y Richard Baxter dice, si pudiéramos comprender completamente a Dios, seríamos tan grandes como Él es. ¿Cómo podemos comprender a Dios, a un Dios que no tiene principio, quien tiene todo poder, todo conocimiento, toda sabiduría y que se encuentra en todo lugar al mismo tiempo? Algunos piensan que el cielo será un lugar aburrido donde estaremos cantando con batas blancas, con arpas por toda la eternidad. Pero yo creo que en el cielo no dejaremos de asombrarnos de la majestad, de la grandeza, de la gloria de nuestro Dios. Allí están los millones de serafines cantando santo, santo, santo durante millones de años. Ellos están apasionados por la grandeza y la gloria de Dios. Versículo 1 al 6, el conocimiento de Dios es inescrutable. Versículo 7 al 12, la presencia de Dios es inescrutable. Y versículo 13 en adelante, las obras, el poder de Dios es inescrutable. Ahora, tanto en la creación como en su palabra, Dios ha dejado destello de su carácter. Y esos destellos, esas virtudes, los teólogos le llaman los atributos de Dios. Aunque no es un conocimiento completo de Dios, sí es un conocimiento verdadero porque Dios mismo lo ha revelado. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente: creemos en el único Dios vivo y verdadero, tal como es revelado en la Biblia. Espíritu purísimo, santísimo, eterno, amoroso, soberano, sabio, inmutable, omnisciente, omnipresente, infinito, absoluto, omnipotente, bondadoso, misericordioso, todo glorioso, cuya subsistencia está en Él mismo, que existe eternamente en tres personas infinitamente perfectas y dignas de toda nuestra adoración. La forma en que tú ves a Dios determina la forma en que tú vives la vida cristiana. La visión que tú tienes de Dios determina tu adoración a Él. La visión que tú tienes de Dios determina tu servicio a Él. Ahora, esos atributos se clasifican en atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que solamente Dios posee en sí mismo: su omnisciencia, omnipotencia, eternidad, inmutabilidad, su independencia. Y los atributos comunicables son aquellos que Dios comparte con cada uno de nosotros, como su misericordia, su amor, su santidad, su bondad y sabiduría. Ahora, yo creo que aún los atributos incomunicables, Dios lo utiliza para relacionarse con su pueblo. Y es precisamente lo que vemos en este pasaje, donde habla acerca de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Miremos en primer lugar el Dios que todo lo conoce, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Es la omnisciencia de Dios. Describe el conocimiento perfecto, completo
el conocimiento ilimitado de Dios, el conocimiento absoluto y eterno de todas las cosas que suceden, de todos los pensamientos y las intenciones de cada ser humano. Pregunto, ¿qué conoce Dios? Su conocimiento no está limitado por el tiempo. Nosotros podemos conocer lo que vemos en la realidad, podemos conocer del pasado a través de la historia, pero Dios conoce todo lo sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que ocurrirá en el futuro. Él conoce el futuro desde el principio. Su conocimiento no es limitado por el espacio. Él puede conocer desde un átomo hasta millones de galaxias. Nuevamente la confesión de fe dice que Dios conoce y gobierna todo, desde las galaxias a las partículas subatómicas, desde la fuerza de las naturalezas, los movimientos de las naciones, los planes de los políticos, las acciones secretas de las personas solitarias, todo de acuerdo con sus propósitos eternos y de perfecta sabiduría para Él glorificarse. Su conocimiento es eterno. El conocimiento nuestro es progresivo. Nosotros aprendemos cada día más, pero Dios no aprende. Todo lo que Él sabe hoy, lo ha sabido por toda la eternidad. Él no obtiene su conocimiento a través de la experiencia o a través de la observación. Su conocimiento es perfecto, inmutable y eterno. Él conoce todas las posibilidades. Hay una serie de Marvel que se llama ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si el Capitán América hiciera esto en lugar de aquello? A veces nosotros jugamos a esta serie y empezamos a preguntarnos, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si me botan del trabajo? ¿Qué pasaría si, se pregunta un soltero, si nunca me caso? ¿Qué pasaría si me enfermo de una enfermedad grave? Dios conoce todos los qué pasaría si nuestro futuro está en sus manos. Él conoce todos los resultados posibles de miles de millones de personas que toman miles y miles de decisiones cada día. No se limita su conocimiento a lo que ha ocurrido o a lo que sucederá. Él conoce todas las posibilidades, todos los caminos que podrían haberse tomado, todos los resultados de cualquier acción, en cualquier lugar y en cualquier momento de la historia. Así de grande es el conocimiento de Dios. A.W. Tozer decía, Él tiene un conocimiento perfecto de todo. No hay nada que Él no sepa. Nunca ha aprendido ni aprenderá nada. Él conoce todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Todos los pensamientos, los misterios, todos los enigmas, cada sentimiento, todos los deseos, el secreto más escondido, cada trono, cada dominio, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo, en la tierra, en el espacio, en el tiempo, en la vida, en la muerte, lo bueno, lo malo, cielo, infierno. Dios lo conoce todo. Pero lo más impresionante de este salmo no es simplemente que Dios conozca todas las cosas, es que Dios conoce todo acerca de ti. Dios no solamente conoce millones de galaxias, y eso lo vimos en un mensaje que prediqué titulado El incomparable Dios. Él te conoce completamente a ti. De hecho, dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, que estamos desnudos y estamos abiertos ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Versículo 1 y 2, Dios conoce nuestros pensamientos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esa palabra pensamiento es la palabra meta, propósito. Él conoce todos mis proyectos, mis sueños, mis deseos, mis propósitos. Todos tus pensamientos son como una película delante de los ojos de Dios. Todo lo que tú piensas, incluso antes de que lo pienses, Dios lo conoce. Cuando tú estás aquí en la adoración y estás pensando en otra cosa diferente a la adoración, Dios lo conoce. Cuando estás en medio del sermón y estás distraído pensando en muchísimas cosas, Dios también lo conoce. Es un conocimiento que va más allá de lo visible. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce tus motivaciones, tus intenciones. Mire cómo dice Proverbios 15:11. El Seol y el abismo están delante de Jehová. Cuánto más los corazones de los hijos de los hombres.
Mateo 9:4, Jesús conocía los pensamientos de los escribas y de los fariseos porque Jesús es Dios. ¿Qué más conoce Dios? Versículo 3. Él conoce nuestro andar y nuestro descanso. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y esa palabra has escudriñado es has zarandeado mi andar y mi reposo. Dios conoce todo lo que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Él conoce tu reposo. Él conoce lo que tú haces en tu tiempo de ocio. Lo que tú ves en la televisión, lo que tú ves en la internet. Él lo conoce por completo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Los movimientos más pequeños que tú haces en el día, hasta las decisiones más importantes, más trascendentes de tu vida. Tus deseos, tus anhelos. Cuando tú dices, esto es para la gloria de Dios, pero en el corazón es para tu propia gloria, Dios lo conoce. Dios conoce nuestras palabras, versículo 4. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. No solamente los pensamientos, Él conoce las palabras. Incluso antes de que tú pronuncies cualquier palabra, Dios lo sabe. Aún conoce las palabras ofensivas. Aún conoce las palabras que dices de una persona cuando esa persona no está presente. Él conoce el chisme, la murmuración. Él lo conoce todo. Él conoce todo lo que pasa por tu mente y por tu boca. Él conoce lo que tú dices y lo que no dices. Él conoce lo que tú dices para aparentar lo que tú no eres. Él todo lo conoce. Y sabes que de cada palabra ociosa que sale de tu boca, un día vas a tener que dar cuenta delante de ese Dios que lo conoce todo. En resumen, Dios conoce todo lo que piensas, todo lo que dices y todo lo que haces. Él lo conoce todo. Cuando nosotros oramos, no tratamos de dar una información nueva a Dios, porque Dios conoce lo que nosotros vamos a orar. Entonces, ¿por qué oramos? Nuestras oraciones son humildes peticiones de personas débiles y necesitadas ante el Dios Todopoderoso y Sabio, que se deleita en escuchar las necesidades de sus hijos. Versículo 5, Dios te conoce por completo en cada momento de tu vida. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Él está diciendo esto de que Dios conoce todo en un sentido positivo para él. Él dice, Dios me tiene rodeado, Dios me tiene cercado. Es como un padre que conoce perfectamente a su niño recién nacido y lo tiene en sus brazos protegido. Es la mano del poder de Dios que me está guardando, que me está protegiendo en cada momento de mi vida. Tim Keller dice, el Dios cristiano no es un Dios distante. Él es un Dios que se acerca y se involucra en nuestras vidas para restaurarla y para transformarla. Él es un Dios que siempre está cercano. Ahora, que Dios te conozca puede ser una buena noticia o puede ser una mala noticia. ¿Depende de qué? Depende de la relación que tú tengas con ese Dios. Porque si tú no tienes una relación correcta con Dios, esto es una mala noticia, porque eres un pecador tratando de escapar de un Dios, de un juez que es justo. Es como el ladrón que está siendo juzgado, pero a la persona que el ladrón asaltó es el mismo juez que está consciente de todo lo que este ladrón ha hecho. Qué incómodo nos sentiríamos en la presencia de alguien que sabe todo acerca de nosotros, que sabe nuestros más profundos secretos. Qué incómodo se siente un pecador al saber que todas sus acciones, que todas sus palabras, que todos sus pensamientos son del conocimiento de un Dios que es santo y que un día ese Dios le ha de juzgar. Pero si eres un creyente, si estás en paz para con Dios, eso es una buena noticia. Así lo ve David como una buena noticia. Porque él sabe que Dios conoce sus luchas, sus necesidades, sus problemas, sus debilidades. Pero aún en medio de sus debilidades, Dios le da el poder de tal forma que en su debilidad él puede decir, como dijo Pablo, fuerte soy, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Versículo 6, David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto que no lo puedo comprender. Hay una versión que dice, alto que no lo puedo alcanzar.
No puedo comprender cómo Dios me conoce completamente y aún así Dios está conmigo. El salmista viene delante de Dios y le dice, examíname, porque tú me conoces completamente. Mi vida entera está delante de ti. Él no viene con engaño, Él no viene con simulación, Él no viene con hipocresía delante de Dios. Él viene tal y como Él es. Él sabe que Dios lo conoce todo. Pero no solamente Dios lo conoce todo, Dios está en todo lugar. El Dios que conoce todo, el Dios que está también en todo lugar, porque Él no solamente es omnisciente, Él también es omnipresente. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Omnipresencia de Dios. Dios está presente en cada lugar, en cada parte, al mismo tiempo. No hay un rincón, no hay un espacio del universo donde Dios no esté presente. Él está presente en el cielo, en la tierra. Él está presente en el mismo infierno. Y eso no significa que Dios está extendido por todo el universo como una fuerza impersonal. Es que Él está presente completamente como Dios en cada lugar al mismo tiempo. Thomas Watson decía, el centro de Dios es todo lugar, su circunferencia ninguna. Usted no puede decir, mira, Dios está aquí en esa circunferencia. Él está dentro de la circunferencia, Él está fuera de la circunferencia. Él lo llena todo. Por eso nosotros no oramos, Señor, bienvenido a este lugar. ¿Cuándo viene? Él siempre ha estado completamente en ese lugar. Él nunca se ha ido. Un pastorcillo que estaba apacentando su rebaño, adorando a Dios. Por ahí pasó un ateo, un filósofo que no creía en Dios y le dijo, mira, te voy a regalar una manzana si me dice ahora mismo en qué lugar está el Dios que tú estás adorando. ¿Dónde está tu Dios? El pastorcillo le dijo, mira, te voy a dar 2 manzanas si tú me dices en qué lugar no está Dios, porque Dios está en todo lugar. Su presencia está en todo lugar, pero de diferentes maneras. En un lugar su presencia puede estar para bendecir, en otro lugar no. En ese lugar, en su iglesia, dice Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero hay otro lugar donde la presencia de Dios no está para bendecir y es el infierno. El infierno no se define como la ausencia de Dios, el infierno es la ausencia de la gracia de Dios, es la presencia de Dios en toda su plenitud, en su ira está perfectamente allí. La ira del Dios Todopoderoso, infinitamente santo. Por eso en el infierno no hay deleite. Allí dice la palabra de Dios que hay lloro y crujir de dientes. Están aquellos que están llorando, que están lamentándose, quizás pensando, tanto mensaje, tanta predicación que escuché y mira dónde estoy. Están llorando. Están aquellos que están crujiendo sus dientes delante de Dios diciendo, yo no merezco estar aquí. Están levantando su puño delante de Dios. El diablo no reina en el infierno. En el infierno está la misma ira de Dios. Ahora, qué interesante, porque el salmista, al hablar de la omnipresencia de Dios, se refiere a su propia vida. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Él está diciendo, no puedo escapar, no puedo huir de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y esa palabra presencia significa el rostro. Donde quiera que yo voy, ahí está el rostro, ahí está la cara de Dios. No hay ningún lugar en el universo donde yo pueda escapar de Dios, donde yo pueda escapar del alcance de Dios. Los árboles en el huerto no fueron suficientes para esconder a Adán y a Eva. Nadie vio a Caín cuando asesinó a su hermano, pero Dios lo vio. Nadie estaba cuando Sara escuchó la noticia y estaba riéndose, pero Dios escuchó, Dios la oyó. Acán cuando robó el lingote y lo escondió, nadie lo estaba viendo, pero Dios lo estaba viendo. David cuando trató de esconder su iniquidad, su pecado, Dios lo estaba viendo y le dijo a través del profeta, tú eres este hombre. Moisés cuando huyó al desierto, allí en el desierto Dios lo encontró a través de una zarza ardiente. Elías cuando se escondió en la cueva, huyendo de Jezabel, allí estaba Dios. Saulo tratando de perseguir a los cristianos, allí estaba Dios camino a Damasco. La mujer samaritana no pudo esconder su pasado, su pecado, detrás del cántaro, allí estaba Dios viendo su pecado.
Si subiere a los cielos, versículo 8, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí tú estás. Él está comparando el cielo con el infierno, el oriente con el occidente, el alba con el extremo del mar. No importa la distancia más lejos, allí está la presencia de Dios. Pregúntale a Jonás, está tratando de huir de Dios y allí Dios le encuentra en medio del mar. Pero mire qué interesante el versículo 10. Él lo está diciendo nuevamente en forma positiva. Allí me guiará tu mano, allí me asirá. Y esa palabra asirá significa allí me agarrará tu diestra, me sostendrá tu diestra de poder me está sosteniendo. Aunque yo intente con todas mis fuerzas escapar de Dios a lo profundo del mar, aún allí en el mar el Señor me sostendrá, el Señor me guiará. Es el Señor que está siempre presente. Él está rescatándome en todo lugar. No importa si estoy en la fosa de los leones, allí tú estás. O si estoy en la cárcel como Pedro, allí tú estás. No importa si estoy amarrado de cadenas como Pablo y como Silas, allí tú estás, Señor, también. O si estoy en Patmos como Juan, allí tú estás. O si estoy abandonado como Pablo, abandonado por todos sus amigos, allí tú estás. Tú nunca me abandonas, tú siempre estás conmigo. No importa cuán lejos tú huyas de Dios, su presencia siempre te alcanzará. Cristo dijo, mis ovejas, los que son míos, yo lo estoy sosteniendo en mis manos y no hay nadie que los arrebate de mis manos y yo les doy vida eterna. Versículo 11, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú no te puedes esconder en las tinieblas tratando de ocultarte de Dios, porque Él es luz. Sus ojos son como llamas de fuego que penetran en cualquier oscuridad. La noche es como el día delante de Él. Ningún calabozo es demasiado oscuro para que Dios no esté allí con su pueblo. Así como un pez no puede escaparse del agua, donde quiera que él va, él está rodeado del agua. Así David se siente rodeado de la presencia de Dios en cada lugar. Y nuevamente, esto puede ser una buena noticia o una mala noticia para ti en esta hora. Porque si tú eres un pecador no arrepentido, eso es una mala noticia. Donde quiera que tú estás, allí está Dios mirando todo lo que tú haces. ¿Recuerda el corito de los niños? Él ve lo que hago, Él oye lo que digo, mi Dios escribe cada vez. Mamá no está aquí, papá no me ve, pero hay un ojito que siempre me ve. Jeremías 23:24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Amós 9:2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondiesen en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en los profundos del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y la tierra se derrite. Tú no te puedes esconder de un Dios así. Pero esto trae consuelo a cada creyente, porque nunca estás solo. Como predicamos el domingo pasado, aún en el valle de la sombra de muerte, allí también está tu Dios. Daniel capítulo 3, versículo 24, ¿recuerdan a Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El Señor siempre está presente. Escuché la historia de un hombre que estaba en su lecho de muerte. Él se arrepintió de sus pecados, él estaba a punto de morir. Y él le preguntó al pastor, pero yo ni sé cómo orar, enséñame a orar. El pastor le dijo, mira, hay una silla vacía.
Piensa que en esa silla está Jesús siempre contigo. Y habla, ora como si tú estuvieras hablando con Jesús. Pasaron los meses y un día entraron y ese señor estaba muerto. Él había muerto, pero encontraron su cabeza apoyada sobre la silla vacía. Ahí estaba el Señor. Él murió con su cabeza recostada figuradamente sobre Cristo. El Señor siempre está presente. Recuerda el poema que luego se hizo canción, que dice: una noche en mis sueños vi que Jesús caminaba conmigo junto a la arena. Y mientras Jesús caminaba, yo vi que 4 huellas iban quedando. Pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces al reparar en las huellas, en vez de ver 2 pares, veía solo un par de huellas. Se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en los días de mi vida llena de angustia y tristeza, cuando el alma necesitaba más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús: Señor, tú no has prometido en mis horas de aflicción, siempre estarías conmigo para mostrarme tu amor. Pero notó con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el dolor, solo veo un par de huellas. ¿Dónde están las otras 2 que indican tu compañía cuando la tormenta sin piedad azota mi vida? Y Jesús me contestó: escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión, siempre te amé y te amaré, y en tus horas de aflicción allí siempre estaré. Mas si ves solo 2 huellas y no ves las otras 2, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pisadas, yo te llevo en mis brazos. Ese es el Señor siempre sosteniéndonos en los momentos de dificultad. El Dios que todo lo conoce, el Dios que está siempre presente y finalmente el Dios que todo lo puede. Versículo 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él está adorando a Dios por su poder, por sus maravillosas obras. Y el poder de Dios se refleja en todo este salmo. El poder protector de Dios, versículos 9 y 10. Si tomara las alas del ave y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. El poder absoluto de Dios para castigar el mal. Versículo 19. De cierto, tú harás morir al impío. Apocalipsis 15:3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Romanos 1:20. Su poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación por medio de las cosas hechas. Así que el salmista está adorando a Dios ahora por su poder, pero de manera especial por el poder de haberle creado a Él. Dice: mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Desde el momento de la concepción misma, Él está viendo a Dios, entretejiendo las células, los tejidos, formándole, dándole vida. Una persona perfectamente diseñada por Dios. Él está viendo allí el poder y la presencia de Dios. Por eso, hermanos, nosotros estamos en desacuerdo completamente con el aborto. Precisamente por este versículo que dice: mi embrión vieron tus ojos. Desde el momento de la concepción misma, allí está presente la vida. Lamentablemente 25 millones de niños son asesinados cada año. 85 niños son abortados cada minuto. Antes de que termine este mensaje, 5,000 niños habrán sido asesinados por sus madres en su vientre. Ahora, en un lenguaje poético, él dice en un lenguaje poético: en tu libro están escritas todas las cosas. Dios está involucrado en cada etapa de nuestra vida. Cada detalle está escrito perfectamente en su libro. Desde antes de nacer, Él está presente en nuestra vida. Su creación es una creación perfecta. Solamente piensa en tu cerebro. El cerebro ocupa 2% del peso corporal de tu cuerpo, pero tiene 86,000 millones de neuronas que viajan a 400 kilómetros por hora. Solamente piensa en la complejidad de tu corazón, 60 a 100 latidos por minuto. Algunos más de 100 cuando nos da la taquicardia.
que recorren 100,000 kilómetros de vasos sanguíneos, 100,000 kilómetros de arterias, venas, capilares. Si duras 80 años, tu corazón habrá palpitado 3,000 millones de veces. Es la perfección de la creación de Dios, el poder de Dios que nos creó y que nos sostiene en cada etapa de nuestra vida. Elizabeth Elliot, ella estaba predicando en la China y vio en una casa un letrero que decía: el sol se detuvo, el hierro flotó. Ese Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y ella comentó: ese Dios, el que en respuesta a las oraciones de un hombre mortal y corriente detuvo el sol en su recorrido, el Dios que suspendió su misma ley de la gravedad e hizo que flotase la cabeza de un hacha, ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios a quien yo vengo. Ese Dios es en cuyas promesas yo confío. Y puedo estar seguro que Él echará una mano por mí cuando yo estoy en aprieto. El Dios omnisciente, no que conoce todo solamente, el Dios omnisciente que me conoce completamente. El Dios omnipresente que está en cada lugar donde yo me muevo, Él está ahí. El Dios omnipotente, el que me formó, el que me da vida, el que me está guiando, el que me está sosteniendo hasta el final. Es Dios así de personal para ti en esta hora. Tú conoces a Dios así como lo conocía David, o Dios es un concepto más en tu vida. Porque si tú tienes un pobre conocimiento de Dios, tú vas a tener una pobre adoración a Dios. Un pobre conocimiento de Dios va a producir un pobre evangelismo. Un pobre conocimiento de Dios va a producir un pobre compromiso, una pobre pasión para Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero, esto debe guiarnos a la adoración, versículo 17. Él termina en adoración. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Y los números se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Adoración a Dios. Así termina Pablo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero lo segundo que eso debe producir en nuestra vida es asombro. Porque hermano, el Dios que te conoce, que conoce todo lo que tú eres, que conoce tus faltas, tus pecados, tus fracasos, ese Dios que te conoce es el Dios que te ama. Como dice la canción, aun cuando le fallo, yo sé que Él me ama. Eso es lo más sorprendente, cómo Dios me conoce completamente y Dios me sigue amando. Jeremías 33:3. Con amor eterno te he amado y por eso he atraído hacia ti mis misericordias. Esto debe guiarnos a la confianza. El hecho de que Dios está en todo lugar, de que Dios lo conoce todo, lo puede todo, de que Él está siempre con nosotros y por nosotros, debe guiarnos a confiar más en Él. Porque Él te conoce. No tienes que fingir delante de Él. Él conoce tus luchas, tus pensamientos, tus temores, tus alegrías. Lo hemos visto en el mensaje, tus deseos, tus debilidades, tus palabras. Él conoce tu camino, tus decisiones, conoce tu corazón, conoce tus intenciones, tus dudas. Te digo algo, Él conoce tu pasado, tu futuro, tus éxitos, tu fracaso, tus heridas, tus secretos, tus caídas, tu dolor. Él te conoce por completo. Él le dice a la iglesia en Apocalipsis, yo conozco tus obras y tu tribulación, a la iglesia de Esmirna. Pero luego en el versículo 10 le dice, no temas en nada lo que vas a padecer porque yo estoy contigo. Eso debe guiarnos a la santidad. Mire cómo dice el versículo 19, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Versículo 21, no odio Jehová a los que te aborrecen, me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Él llega a la conclusión, yo odio a aquellos que odian a Dios. Yo amo lo que Dios ama y yo odio lo que Dios odia. El conocimiento de Dios debe producir transformación en nuestra vida, debe guiarnos a la santidad, a ser más semejantes. A Dios debe producir un temor reverente en cada uno de nuestros corazones. Y finalmente eso debe guiarte al arrepentimiento. Porque las hojas de higuera no son suficientes para tú cubrir tu pecado delante de este Dios que David presenta.
No hay lugar, no hay rincón en el universo donde tú puedas esconderte de este Dios. Yo creo que sería una locura en esta hora tú escuchar acerca de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios y tú seguir siendo un enemigo de Dios. Sería una locura tú venir a la iglesia, decir que eres cristiano y seguir viviendo una doble vida, teniendo pecados secretos. No hay pecado secreto delante de Dios. Decía alguien, el pecado secreto en la tierra es un escándalo en el cielo. El pecado secreto en la tierra es un escándalo en el cielo. Todos tus secretos, todas tus palabras y todos tus pensamientos están delante de ese Dios a quien un día tú tendrás que dar cuenta. Así que tú puedes orar como David oró, versículo 23. Examíname, oh Dios. Léelo conmigo y óralo en tu corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Yo creo que si oráramos esta oración todos sacáramos 0. El único a quien Dios puede examinar completamente y hallar en él complacencia es Jesucristo. El único que puede sacar 100 delante de Dios es Jesucristo. Pero Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve a través de Cristo. Él nos pone la nota, el 100 de Cristo a nuestro favor. Pero puedes orar, Señor, tú que lo conoces todo, tú que estás en todo lugar, yo te pido que tú examines mi corazón, que tú pruebes mi vida. Tú que eres santo, ve si hay en mí camino de perversidad. Tú que eres poderoso, guíame por el camino eterno, Señor. Te necesito, guíame por el camino eterno. Y creo que Dios respondió a esa oración de David. Él guió a David y nos ha guiado a cada uno de nosotros por el camino eterno. Un día, ese Dios infinito se hizo un bebé. Un día el Dios que todo lo conoce se hizo hombre y aprendió a obedecer. Un día ese Dios incomprensible se hizo humano, tomó forma humana, tomó forma de siervo para que nosotros pudiésemos conocerle completamente. Un día ese Dios todopoderoso se hizo como una de sus criaturas. Un día ese Dios omnipresente tomó un cuerpo y se sujetó a todas las limitaciones. Este Dios eterno murió en una cruz. Este Dios santo e impecable llevó cada uno de nuestros pecados. Y mire lo que Él ha prometido, que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta hora. Señor, venimos delante de ti conscientes de que tú nos conoces completamente, de que no podemos fingir, Señor, delante de ti. Tú conoces nuestras palabras, tú conoces nuestros pensamientos. Señor, por eso oramos como oró David. Examínanos, Señor. Conoce nuestro corazón, pruébanos, conoce nuestro pensamiento. Ve si hay algo en nuestras vidas, Señor, que de hecho lo hay, que no te agrade. Y guíanos, Señor, por el camino eterno. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Señor le bendiga.